¿Por qué no nos avisaron, Artai? ¿Por qué nos abandonaron? Si hubiesen llegado antes. Las palabras de Melissa asolan mi mente como una recurrente pesadilla. Pero en aquel momento no pude responder. Nadie podría. Incluso para alguien como yo, era difícil de creer. Con esas palabras cargadas de una infinita tristeza, asfixiada por una inaplacable rabia, empezó todo. Admito que me impliqué de forma personal. ¿Cómo no hacerlo? Yo también necesitaba respuestas, y las encontré. En otro tiempo no podría haber imaginado algo tan diabólico. Pero el mundo está cambiando, y lamentablemente todo indica que el futuro no será mejor que el presente. Ahora mis enemigos me conducen al patíbulo. No es la primera vez que viajo en la parte de atrás de un coche patrulla, algo que me trae recuerdos de mi ociosa juventud. Pero atrás quedaron las noches en las que un servidor amanecía corriendo desnudo junto a Dominic Brown por la segunda planta del centro comercial, sujetando un Bloody Mary del que brotaba un imponente y enorme puerro. Esposado de pies y manos como un peligroso y malvado criminal. En los asientos delanteros, 2 agentes de la UOP, la guardia pretoriana del líder supremo, y como un trato especial hacia mi persona, nos siguen otros 8 vehículos, un blindado en cabeza, 8 agentes contando al conductor, 6 limusinas que transportan a un grupo de selectos miembros del partido, y un coche patrulla a la cola. En el interior de una de ellas, mi anfitrión, nada menos que uno de los sátrapas del consejo, el distinguido señor Baltasar. Un hombre que presume de su origen humilde, pero ha nacido cubierto de oro y seda en el castillo de su ilustre familia. Es el 12º duque de Azor. No voy a perder el tiempo describiendo a este personaje. La historia lo juzgará como es debido, aunque quizás lo haga yo mismo. Lejos de la costa se enfrenta a las salvajes aguas del Mediterráneo, la Tumba, una pequeña isla de 4 kilómetros de rocosos y escarpados acantilados de más de 50 metros de altura. Un lugar inhóspito que hasta hace 2 años únicamente albergaba el Faro del Tuerto. Pero tras la reforma legislativa de 2039, se han construido 4 cárceles como esta, siguiendo el método de los viejos gulags soviéticos. La idea era no solo reducir gastos, sino limpiar la imagen demacrada del partido. Las fuerzas leales al régimen apenas podían contener el caos. Fue Howard Thomas, el presidente de Neocorp, quien propuso la brillante idea. Los CDI, o Centros de Detención Inteligentes, se gestionan por completo sin la presencia de seres humanos. Las pocas necesidades de una prisión están automatizadas y controladas desde un ordenador central. De vez en cuando, algún funcionario al otro lado del país echa un vistazo a las cámaras para asegurarse de que todos siguen vivos. La esperanza de vida en algunas de estas adorables residencias estatales es corta. La clave reside en que las 4 fortalezas se hallan en lugares inexpugnables, además de las fuertes y precisas defensas exteriores, que funcionan con detectores de movimiento. Los inhibidores crean una especie de jaula de Faraday que envuelve la isla en una burbuja, anulando cualquier tipo de señal. En resumen, nadie puede entrar y nadie puede salir. Cuando llegamos al puerto, mis anfitriones se encuentran con un inesperado problema. La fragata que normalmente escolta el yate del magistrado no está lista. El coronel de la UOP, que me vigila frunciendo el ceño, sugiere esperar. Supongo que conoce mis habilidades. Yo le devuelvo un guiño y una sonrisa. Solo puedo ver sus ojos bajo capas de Kevlar, cuero y poliéster. Un mono semejante en forma y textura al de los buceadores cubre el cuerpo de las nuevas fuerzas del orden. El arrogante sátrapa se niega. Quiere disfrutar del momento. Supongo que me tiene preparada alguna otra sorpresa. Señor, no creo que sea buena idea.
Este hombre es más peligroso de lo que usted cree. El magistrado me mira de arriba a abajo y deja escapar una sonrisa soberbia. No se preocupe, coronel. Artai y yo somos viejos conocidos. Sé perfectamente de lo que es capaz. Pero ni siquiera él puede quebrar el acero negro. El coronel insiste en ser él mismo quien nos acompañe, junto a 10 de sus hombres. Uno de ellos demasiado gordo para ser miembro de las fuerzas especiales. Ordena al resto volver a la fragata y encender las máquinas. Un sargento replica: «Pero señor, no es el procedimiento». «No se preocupe, sargento. La perdición estará operativa en 1 hora». El sargento saluda aceptando la orden. Nosotros subimos al lujoso barco de Mason a través de una cómoda pasarela, como los invitados de una elegante fiesta. El mar está en calma y sopla una ligera brisa. Tardamos solo unos minutos en llegar al pequeño muelle al norte de la isla. El Coliseo, así se llama ese mamotreto de cemento, tiene el aspecto de un colosal búnker. No hay ventanas. La luz entra desde arriba. El coronel se detiene en la puerta y da un paso a la derecha. El sátrapa lo mira extrañado, esperando. Después gruñe y se acerca a la cerradura biométrica. «Déjese de protocolos, coronel. Esta no es una misión oficial». «Sí, señor», responde al instante. «Es cierto. Nadie sabe que estamos aquí». El escáner comprueba su retina y las 2 hojas de la puerta se abren. 2 primitivos androides de la serie 1 se acercan. «Bienvenido, señor Baltasar. A su servicio». «Perfecto. Traigo un preso peligroso». Baltasar habla con un nefario sarcasmo. «Vamos a dejarlo en una de las suites de lujo del bloque 4. ¡Ja! Ese es mi regalo. El bloque 4. Destinado solo a criminales dementes, psicópatas y otras cosas peores. En el bloque 4, quien no muere a manos de otro recluso, muere a causa del gas nervioso o las descargas eléctricas que los robóticos carceleros usan para controlar a los residentes». Recorremos un larguísimo pasillo antes de llegar al bloque 2, destinado a presos políticos, donde el juez aprovecha para mostrar jovial el destino de aquellos que contradicen al régimen. El lugar donde se callan las voces. Youtubers, streamers, periodistas, escritores y otras personalidades del mundo del arte, la cultura y la ciencia. Rostros familiares, desaparecidos, que me sorprende ver con vida. Atravesamos una puerta metálica y un túnel de roca. El bloque 4 es una caverna natural de unos 40 metros de altura, cuyo techo se ha hundido por su propio peso con el paso de los siglos, dejando al menos ver el cielo y la luz del sol a estos animales, pero dejándolos también a merced del clima. La lluvia se acaba filtrando entre las rocas, pero una capa de 2 palmos de agua cubre el suelo. El sátrapa anima a sus nobles amigos a mojarse sus carísimos zapatos italianos, como si se tratase de un juego. Caminan adentrándose en la abrupta cámara, observando las enormes estalactitas, las celdas y a sus inquilinos. Miro a mi alrededor parado en el centro del pozo. Las celdas excavadas en las paredes de roca son herméticas. La mayoría golpean las puertas transparentes con sus rostros desencajados, babeando como salvajes. Pero apenas se escucha un ahogado murmullo. Baltasar sonríe de nuevo. «Adiós, muchacho», me dice dándome varias palmadas en la mejilla. «Lo has intentado, pero te enfrentas a poderes que están muy por encima de tus posibilidades. Parece que la historia se acaba aquí. Pero para entender lo que está sucediendo, debemos retroceder 2 meses, hasta una desafortunada fecha. El 5 de enero de 2040. Normalmente me dedico a resolver otro tipo de problemas. Incluso en mi mundo existen jerarquías. Cuando el enemigo ocupa un alto cargo político, tenemos prohibido actuar. Son los emisarios, los ancianos, quienes se ocupan de solucionar el problema. En la mayoría de ocasiones, a base de largas y aburridas negociaciones,
tras las cuales esos viejos obtusos consiguen que el mundo siga girando un día más y que sus asustadizos habitantes no entren en pánico al descubrir la siniestra, pero cada vez más evidente realidad. Pero el caso de San Marcos, como a muchos otros, me afectó de manera distinta. Y hablo como un ciudadano más que contempla horrorizado un comportamiento tan inmoral y repugnante que difícilmente puede ser descrito con palabras. He cometido el error de dejarme llevar por mis emociones otras veces y expresar mi desconformidad con mi padre y mis superiores. Pero no en esta ocasión. Permanecí en silencio. Seguí atento a las noticias como millones de personas, sin borrar un exagerado gesto de terror de mi rostro. Tanto que mi padre llegó a preguntar si tramaba algo. Incluso entre las 4 solemnes y mudas paredes de la biblioteca se hablaba de aquel asunto. Al parecer había ciertas cuestiones que podían implicar a nuestra organización, y la explicación de lo que estaba sucediendo se debía a la enemistad entre un cacique regional y varios altos miembros del partido. Fue entonces cuando recibí la llamada de Melissa. Su padre yacía moribundo en uno de los colapsados hospitales de la ciudad, una humilde familia de granjeros, a la que había ayudado años antes a resolver un grave problema. Ella no quería hablar por teléfono. Absolutamente desolada suplicó mi presencia. Así que, para sorpresa de todos, después de una atípica reunión de personal, decidí reclamar mis 6 semanas de vacaciones atrasadas. Mi padre, Salomón y Isaac me miraron entornando los ojos. Desconfiaban, pero no hicieron preguntas. El desastre ocupaba todos los canales de televisión y las redes sociales. Por supuesto, los necrófagos mediáticos también hacían su venenoso trabajo. Los datos y las opiniones eran diametralmente opuestas, en función del canal al que prestaras atención. Pero era reconfortante ver riadas de voluntarios anónimos dirigiéndose hacia la zona cero, con la intención de ayudar. Subí a un avión rumbo al este, aunque en lugar de una escoba o una pala, preparé mi habitual equipamiento de trabajo. Pero para entender por completo esta historia y mi implicación personal, debo detallar los hechos tal y como sucedieron, tal y como siempre han sucedido, con solo algunas pequeñas variaciones que no influyen en el espeluznante resultado final. Aunque debo subrayar que con el paso del tiempo, los demonios que rigen nuestras vidas se han vuelto más desalmados, si cabe. Ya no tienen miedo a mostrar su verdadera naturaleza. Ya no tienen miedo a la reacción de sus súbditos, ni a las consecuencias de sus actos. El mal parece estar ganando la guerra. Han sido astutos. Han sabido crear un sistema impenetrable que los protege de cualquier amenaza. Han sabido extender el caos en nuestra sociedad, creando guerras y enemigos invisibles. Y ahora vivimos entre cooperantes, abducidos, fanáticos y mercenarios. Llegué a la habitación del hospital a las 19:49 de la tarde. El padre de Lisa no era un anciano, pero llevaba un tiempo enfermo. En aquel momento solo la morfina y las máquinas lo mantenían con vida. Se arriesgó mucho llamándome, pero dijo que era de vida o muerte. Me relató una serie de escalofriantes hechos que el gobierno ya trataba de ocultar. 3 días, Artai. 3 días. 3 malditos días. Lisa me hablaba acariciando la mejilla de su padre. Nos quedamos sin oxígeno al segundo día. ¿Por qué, Artai? Hay una base militar a solo 30 minutos. No lo sé, pero te juro que lo averiguaré. Dicen que tiene daños graves. No se recuperará. ¿Por qué no nos avisaron, Artai? Repitió resignada. ¿Por qué nos abandonaron? Si hubiesen llegado antes. La amarga conversación hubiera sido suficiente, pero sucedió algo que confirmó lo anómalo de la situación.
Entraron 2 hombres de traje y corbata. Se anunciaron como abogados del Estado. Uno de ellos, escuálido, de rostro alargado y gafas de gruesos cristales, sujetaba un maletín de cuero. El segundo vestía de la misma forma, pero la camisa le quedaba pequeña. Era demasiado corpulento. Lucía un corte de pelo militar y no prestaba atención a su compañero. Sus ojos se movían de uno al otro lado, analizando el escenario. El extremo de un tatuaje sobresalía por el cuello de su camisa. El número 13, la mala suerte, marca distintiva de los veteranos de la Unidad de Operaciones Políticas, creada en 2033 tras desmantelar la CNP. Suponiendo que era un miembro de la familia, nos ofrecieron 3 millones en efectivo a cambio de nuestro silencio. Melissa se negó. Yo no me pronuncié, pero no le quité la vista de encima al grandullón. No es un soborno, señorita Grave, pero sabe lo que está sucediendo. 2 regiones al borde de la rebelión, terroristas y conspiradores en los medios. Controlar la información es vital para combatir todo aquello que amenaza nuestro modo de vida. ¿El modo de vida de quién? ¿El nuestro o el suyo? Les espetó Melissa frunciendo el ceño. Los 2 tipos me miraron esperando otra respuesta, pero yo les devolví una mueca desafiante. Señora Grave. El más alto dio un paso adelante y habló, pero yo lo intercepté física y metafóricamente. La señorita ha dicho que no, chavalote. Me sacaba 2 cabezas y 24 kilos. Una Glock en la cintura y otra bajo el brazo. Supuse que no se atrevería a disparar en un lugar público. Me equivoqué. El tipo intentó agarrar el arma del sobaco izquierdo. Inmovilicé su mano y desenfundé con la derecha. Mi cañón tocó su chaleco, 2 balas a bocajarro. Después lo coloqué a la altura de los ojos del estreñido contable. Fuera, payaso. ¿Quién eres?, preguntó asustado. Largo, repetí. Pero fui yo el que se vio obligado a huir. La cosa es seria, pensé. Harry murió 2 días después, pero lo importante es saber cómo llegó hasta allí, qué sucedió exactamente. La mañana del 3 de enero, los medidores del embalse de la presa Montenegro se disparan. Posiblemente un biólogo demasiado joven para saber que el veneno del sistema pronto convertirá su pasión en nociva apatía, llama al centro de emergencias. El primer aviso ni siquiera sale de la ociosa oficina, en la que a las 6:35 de la mañana solo la señora de la limpieza está en su puesto. Nadie sabe lo que sucedió en las siguientes 12 horas. Pero a las 19:12 de la tarde, la erosionada pared de hormigón de la prehistórica presa se quiebra de arriba abajo como un vidrio. Durante horas, solo unos finos hilos de agua surgen de entre las piedras como en una fuente. Pero la ingente presión crea más y más grietas, hasta que una enorme piedra cede como un tapón de corcho. Solo unos minutos después la presa colapsa creando un auténtico tsunami que devasta un área de 300 kilómetros cuadrados. Desde la sierra hasta la costa, solo queda desolación. Alcanza una altura de hasta 4 metros. Las paredes de ladrillo y los cristales de seguridad se convierten en papel ante la fuerza imparable del agua. Las columnas del antiguo teatro se sostienen mordisqueadas y el campanario de la iglesia de San Patricio repica advirtiendo del peligro como en otros tiempos. Las calles desaparecen bajo el barro que arrastra todo lo que se encuentra a su paso. Puentes colapsados, carreteras repletas de vehículos de todos los tamaños agolpados, volcados y amontonados por todas partes como juguetes, algunos aplastados por las fachadas derribadas, árboles o farolas. Las viejas casas de una planta quedan cubiertas casi por completo. Solo los tejados sobresalen del denso lodo. 12 horas de inacción que costaron cientos, puede que miles de fallecidos, y daños materiales incontables. Pero no fue la habitual pasividad y el absoluto desprecio por la vida humana de los perros burgueses que nos dirigen y los repugnantes funcionarios que actúan con la misma empatía que
que oficiales de las SS, lo que me hizo amartillar mis Desert Eagle, sino lo que sucedió después, y que presencié atónito, al igual que mis hermanos, esperando que solo fuera una exageración sensacionalista. Cuando el nivel del agua desciende tras una noche de oscuridad y saqueos, los afectados se despiertan rodeados por un silencio, roto por las solitarias voces que piden socorro. No hay sirenas ni uniformes. Están solos. Asumen que las carreteras están cortadas y el acceso no es posible. Pero las horas pasan, y de nuevo cae la noche, y de nuevo amanecen, y de nuevo amanecen, en una sepulcral calma, cubierta de lágrimas y estupefacción. Por último, como parte del argumento de un relato de Philip K. Dick, descubrimos gracias a improvisados periodistas que la zona está acordonada por agentes de la UOP. No puedo siquiera imaginar la sensación de desolación y abandono de aquellas pobres gentes. Más de 48 horas de caos y furia que gracias a la tecnología se viven en directo, seguida por una batalla sin cuartel entre aquellos que defienden al sádico régimen y la prole. Las ponzoñosas agencias de noticias controlan la información. El presidente, autonombrado líder supremo en 2038, da su primer discurso. A lo largo del día lo hacen el magistrado Mason, el gobernante regional y otras ratas implicadas. Mientras se realiza el primer recuento oficial de cadáveres, los demonios cruzan acusaciones y, por supuesto, se eximen de cualquier responsabilidad. Dejé el centro y me dirigí al este para reunirme con uno de nuestros informantes. Alexander llevaba poco tiempo trabajando para nosotros, pero había demostrado tener unas habilidades excepcionales para el engaño y la infiltración. Sin embargo, para que podáis digerir este relato sin que os produzca ardor de estómago o penséis que soy un desequilibrado, omitiré algunos detalles al respecto de sus protagonistas. Tenía una habitación reservada en el Eclipse, un discreto hotel de 2 estrellas con nombre de Club d'Alterne, que forma parte de nuestra red de seguridad. Situado en una calle poco transitada de un barrio conocido como Los Astilleros. Mostré mi identificación al recepcionista, un tipo con exceso de peso, espeso mostacho y pelo grasiento. Estaba sentado con los pies sobre el mostrador, mirando un partido de fútbol en un polvoriento monitor, que había colocado accidentalmente delante de la cámara del sistema de seguridad pública. Dejé escapar una corta sonrisa. Dio un salto y se cuadró como un soldado al comprobar mis datos. Me entregó una llave. Yo asentí sin decir nada y caminé hacia el ascensor. Siempre que puedo, me alojo en el ático. En caso de ataque o defensa, hay más margen de maniobra. Encendí el televisor, pero bajé el volumen. Habían pasado 2 semanas. Las babeantes llenas a sueldo del consejo se abalanzaban sobre todo aquel que cuestionaba el discurso. Alex llegó a las 23:35, pálido, con un gesto de absoluto terror. Incapaz de hablar, me entregó un USB. Lo introduje en el portátil, pero antes le serví una copa que se bebió de un trago. Solo había una carpeta, de nombre Protocolo 23. Dentro, cientos de fotos y unos cuantos vídeos de distintas zonas y pueblos de la región 3. No entendía lo que estaba viendo. El primer documento, de 120 páginas, detallaba minuciosamente un gigantesco proyecto bautizado con el nombre de Erebos. Una enorme y majestuosa ciudad a pocos kilómetros de la costa. Albergaría a los miembros de las jerarquías inferiores del partido y a los colaboracionistas de los medios, entre otros. Nada se había dejado al azar, ni pasado por alto. Desde zonas verdes, colegios, a un impresionante campus universitario. Hasta teatros, cines, bancos e incluso una especie de coliseo romano, destinado a quién sabe qué. Carreteras, aeropuerto y 10 líneas de metro. Algo colosal. Comparable a nada
que se hubiera hecho antes en ninguna parte. Un decadente escenario aséptico y ultratecnológico de cristal, acero y mármol. En el centro de la grandiosa urbe, como si de un emperador se tratase, el ilustre sátrapa, quien firmaba el informe, había decidido levantar un gigantesco monumento a su persona. Una masiva escultura de 58 metros de altura, en una pose heroica. En cualquier otro momento de mi vida, creería que lo que estaba contemplando era el guión de una película de ciencia ficción u otra novela de Susan Collins. Pero están pasando cosas muy extrañas. Esos bastardos deben estar librando una auténtica guerra, pensé. Por último, una lista de conocidas empresas de diversos sectores que financiaban una parte del proyecto. El segundo informe, Goliath y Sansón. Dos colosales presas dotadas de los últimos avances en seguridad, construidas en puntos estratégicos, además de varios acueductos subterráneos con una ingente capacidad, que podrían canalizar el agua al mar sin alterar el paisaje. Llamó mi atención que el impresionante proyecto tenía la fecha de junio de 2007. Los satélites Starlink todavía no existían. Eran hojas escaneadas. En la esquina superior de la primera hoja, alguien había escrito a mano las palabras «No es el momento. Consultar plan de viabilidad 104». El citado plan era un macabro estudio de estructuras que calculaba las probabilidades de que un desastre como aquel ocurriese. Realizado en 2026, apuntaba a 2039 o 2040 como los años más probables. Un escalofrío recorrió mi espalda, seguido de una poco habitual mezcla de terror e incredulidad. Me levanté de un salto y miré a Alex aterrado. Él simplemente asintió varias veces con gesto adusto. Esto no puede ser verdad. No voy a decir que fuera la primera vez que me encontraba con algo tan maquiavélico como aquello, pero lo que daban a entender aquellos informes me produjo náuseas. Me serví una segunda copa y le ofrecí otra al chico. Recordé de nuevo a aquellas pobres gentes que aún lloraban a sus muertos, ignorantes de que solo habían sido las ratas de laboratorio de unos ambiciosos demonios. Aquella noche fui consciente de que el mundo que conocíamos estaba a punto de llegar a su fin, de que alguna de las pesadillas distópicas descritas por los grandes autores de la ciencia ficción del siglo XX se estaba haciendo realidad. Giré la cabeza. Un diminuto punto rojo ascendía por el pecho de Alex. No pude hacer nada. Un certero disparo en su corazón. Cayó muerto al instante. Después varias ráfagas con un arma pesada. Salté por encima de la cama y me deslicé por el suelo mientras las balas destrozaban la habitación. Había otro grupo de agentes esperando en las escaleras para rematar el trabajo. Me arrastré hasta el cuarto de baño y me parapeté detrás de la bañera hasta que volvió el silencio. La puerta se abrió de golpe. Allí estaban, dos tíos con uniformes de la UOP. No me costó eliminarlos. Lamentablemente no antes de que destruyeran las pruebas. Aunque lo que de verdad me dolió fue verme obligado a dejar el cuerpo de Alex allí. El tirador apostado en la azotea del edificio de enfrente apretó el gatillo. Corrí por el pasillo seguido por el sonido de los disparos y la metralla de algunos proyectiles que atravesaban sin esfuerzo el pladur de las paredes interiores. Al fondo, la ventana abierta y la escalera de incendios. Bajé a toda prisa y salté al suelo del sucio callejón que ocultaba los contenedores de basura. No sabía si me habían visto y no me quedé para averiguarlo. Los disparos no tardarían en atraer a la policía. Ahora, sin autoridad ante la UOP, relegados a poco más que dirigir el tráfico y mediar entre borrachos. Incluso ellos ya eran solo títeres antes de la llegada de la compañía. Puse rumbo al sur, a los suburbios de las afueras, lejos de las cámaras y los puestos de registro biométricos. Aunque no del todo seguros, allí agentes encubiertos controlaban posibles disturbios y la propagación de ideas divergentes. No hacía falta mucho para acabar encerrado de por vida en la tumba. Caminé intentando pasar desapercibido por las acristaladas calles de la avenida Orwell, el barrio financiero,
Abogados, notarios, banqueros y la sede local del partido. Todos los cerdos en la misma piara. Crucé el parque y seguí por la 40. El escenario se tornó algo más siniestro en los barrios de la extinta clase media. Los relucientes carteles con los que antaño las grandes marcas de refrescos y tecnología iluminaban las calles son ahora propaganda, solemnes imágenes del líder supremo y sus sátrapas. Ya era tarde. Las cafeterías y las tiendas estaban cerradas y solo algunos ciudadanos con insomnio, que mostraban orgullosos en sus hombros y solapas el emblema del partido, paseaban sin peligro a sus mascotas o charlaban bajo las marquesinas. Un coche patrulla circulaba despacio a mi derecha. No perdí la calma, pero admito que sentí el impulso de saltar sobre el parabrisas y vaciar el cargador. Pasaron de largo. Deduje que al menos los hombres de Mason no me buscaban. No iba a poder dormir, así que no perdí el tiempo. Desde que en 2037 se había instalado el SIVPC, Sistema Inteligente de Vigilancia y Protección Ciudadana, era imposible esconderse. Pero la tecnología nos ha ayudado a todos. Una sencilla aplicación transformó mi teléfono en un disruptor, capaz de lanzar una señal que apagaba las cámaras, como si de velas se tratase. Me sentí como Dumbledore en la primera escena de Harry Potter. 3 movimientos de mi varita y vía libre para entrar en el mugriento callejón que atraviesa la antigua calle Arturo Pérez Reverte, ahora llamada Montero. Una puerta metálica negra pasaba desapercibida entre las pintadas contra el magistrado y las ennegrecidas paredes. 3 golpes, contraseña y la puerta se abrió. Un estrecho pasillo da paso a uno de los muchos locales clandestinos que han aparecido por todo el país tras la Reforma. Lugares seguros para todos aquellos que escapan del totalitarismo y la nueva Inquisición. Un dispositivo similar al de los aeropuertos, que olisqueaba en busca de micros, además de metales, a todo el que pasaba bajo los sensores. Mostré mis credenciales, bajé unas escaleras y llegué al sótano de una fábrica textil, transformado en una cantina que anunciaba un futuro incierto. Humildes trabajadores comparten espacio con delincuentes, mercenarios y piratas. Risas, humo y mucho alcohol. El característico sonido de las bolas de billar que chocan sobre el tapete, el fuerte olor de los habanos y los gritos de los apostadores. Reconocí a muchos de ellos, pero no buscaba a un soldado, sino a un hombre de Dios. Vargas, apodado el arzobispo, máxima autoridad de la Iglesia Católica en nuestro país. Expulsado en 2034 y empujado al exilio, cuando el líder supremo fue declarado única autoridad humana y divina. Ahora es un traficante de información, lo ve todo y lo escucha todo. Ofrece sus servicios a cualquiera que pueda pagar su precio. Bueno, eso ahora no importa. Digamos que no hay que dejarse engañar por su aspecto de anciano indefenso. Y no solo porque siempre esté acompañado por su guardaespaldas, un tipo de pocas palabras, al que apodan Mauna Loa. Me senté en su mesa. El gigante emitió un gruñido sesgado. Pero el arzobispo levantó su mano, como un gesto de aprobación. El viejo me miró sonriendo. «¿Qué honor es este? El señor Artay en persona, el favorito de los buenos». «¿Cómo te va, Vargas?» «Sobrevivo como puedo. Ya me conoces. Ya no hay espacio en este mundo de tinieblas para un buen cristiano». Estiró el brazo y movió su temblorosa mano para recoger un mechero que descansaba sobre la mesa. La manga de su camisa retrocedió, dejando ver un reloj en su muñeca. «Ya solo me queda disfrutar de este maldito vicio». Encendió un puro y dio unas cuantas bocanadas. «Lo siento, amigo», le dije sonriente. «Bonito reloj, por cierto. Es un Patek Philippe, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿2 millones? ¿4? El viejo dejó escapar una sonrisa rasgada. «Ya nadie respeta a la gente mayor». «Vamos, Vargas, que soy yo. Nos conocemos desde hace mucho». Una pausa,
otra calada y preguntó: «¿Qué quieres, muchacho?». Lo miré entrecerrando los ojos. Fui directo al grano. Protocolo 23. Noté cierta reacción en su impenetrable rostro. Observó discretamente en todas direcciones. «Estás jugando con fuego, chaval», susurró. Yo me incliné ligeramente hacia adelante. «No me importa. Esos cabrones han matado a Alex». El arzobispo asintió afligido. «Pobre chico. Otro joven talento desperdiciado. Dime lo que sepas, y yo haré que su muerte no sea en vano. Esta vez lo pagarán». Espeté con un gesto que el viejo ya había visto antes. Sus ojos se abrieron ligeramente y su sonrisa se apagó. «Artai, no puedes enfrentarte solo a un sátrapa. No podrás ni acercarte a él. Así que él está detrás de todo esto, Baltasar». Vargas asintió de nuevo. «¿Por qué bloquearon las carreteras e impidieron el rescate?». «Por lo mismo de siempre. Uno de los magistrados se ha rebelado y puesto a otros dos en contra del líder. Ya sabes cómo funciona la alta nobleza. Líneas de sangre y títulos nobiliarios. Creo que uno de los fundadores ha muerto, dejando a su sobrino la pesada carga de su corona». «Y su sobrino es el magistrado», interrumpí. «Correcto. Su nuevo título le da derecho a reclamar una silla del Consejo Supremo. Pero ahora hay que hacer las cosas de otra forma. Mason necesita desacreditar públicamente a Baltasar, o al menos hacer creer al líder que es una amenaza, para que sea él mismo quien le corte la cabeza. ¿Y eso qué tiene que ver con el Protocolo 23 y con lo que ha pasado?», pregunté. «No tengo ni idea, pero ambos están aprovechando el momento. Todo es más sencillo con algunos cadáveres sobre la mesa». Continúa. «Pocas veces he visto al viejo dudar. Sé poco más que tú sobre este asunto. Como te he dicho, las cosas ya no son como antes. Ya no es suficiente con tener algunas chicas en las oficinas apropiadas, o a esos granujillas del puerto, limpiando zapatos o robando carteras en la puerta del ayuntamiento. Pero he oído que se trata de un proyecto inmobiliario». ¿Me estás diciendo que han matado a Alex por un simple fraude? No, chico. La gente ya no se sorprende cuando un político miente o roba. Si matan por esa información, es que es algo mucho más retorcido y siniestro. Algo que no debe llegar al público. Vargas tenía una botella sobre la mesa. Di un trago y me levanté. Asentí agradecido, aunque no había obtenido las respuestas que buscaba. Pero siempre he confiado en Vargas. Mentir no es su estilo, y sé que odia a los miembros del Consejo, todavía más que yo. No había dado 3 pasos cuando escuché su deshilachada voz. «Ten cuidado, amigo. Se avecina una gran tormenta». Me giré y torcí la boca con chulería como el héroe de una película. «Yo soy la tormenta, pero necesitaré a Dios de mi parte». El arzobispo emitió una sonora carcajada, pero poco a poco su gesto se tornó áspero y reflexivo. Miró de reojo hacia su enorme protector. Este hizo una señal de conformidad, y Vargas la secundó. Cuando salí del bar, una lluvia helada hizo que me encogiese e intentase resguardarme con las solapas de mi gabardina. Eché a andar por el viscoso suelo en busca de un colchón medianamente cómodo. En un alarde impetuoso, cambié el inmundo apartamento del motel por una majestuosa suite en el Westin. Me di un baño con jabones aromáticos y me dejé seducir por la suave bata de algodón egipcio. Después me preparé un sándwich, un cacao y me senté delante del televisor. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me encontré acompañado por el magistrado en persona y 3 gorilas de la regional? Agarré un trozo de mi aperitivo, mirando hacia la pantalla. Uno de los hombres de Mason dio una patada a la mesa, volcando mi vaso y su contenido por la seguramente carísima alfombra. Suspiré. Me temo que va a ser una noche larga, me dije a mí mismo. Levanté la vista. Buenas noches, Artai. Me alegro de volver a verte. Ha pasado mucho tiempo.
Me dijo con la misma arrogancia que todos estos bastardos muestran en privado. Pues desde que solo eras un lameculos del alcalde, veo que tu padre ha podido encontrarte algo mejor. Su sonrisa desapareció por un instante, pero se repuso rápido. Un hombre de su posición debe mantener el personaje. ¿Qué te trae a mis tierras? El clima, respondí. El magistrado frunció el ceño y uno de sus hombres colocó el cañón de su pistola cerca de mi sien. Prueba otra vez, y quizás no acabes en el fondo de la bahía. Posé la comida sobre la mesa y me limpié las manos. Pretendo averiguar por qué la UOP rechazó e impidió que las ayudas llegasen a las zonas afectadas por el agua. Sé que el sátrapa es el responsable, y sé que te ha jodido bien. Mason sonrió y ordenó bajar las armas. Bueno, entonces por una vez estamos en el mismo bando. Parecía satisfecho, pero a mí no me apetecía tener una charla amistosa. ¿Qué es el Protocolo 23? Pregunté. De nuevo su rostro cambió. Preocupado, se levantó y se sirvió un coñac. Respondió agitando el licor. No tengo ni idea. ¿Y el bloqueo? Un movimiento osado y astuto en el momento perfecto, y que le ha dado muy buen resultado. ¿El pueblo quiere mi cabeza? ¿Y ahora qué? ¿Dimisión? ¿Un discreto cambio de silla? Comenté con sarcasmo. El muy bastardo se retorció a causa de una sonora carcajada. Se acercó a la ventana y dio otro trago. ¿Pero en qué país has vivido en los últimos 60 años? Ahora el recto sátrapa y un servidor jugaremos una sucia e interminable partida de ajedrez pública con la ayuda de nuestros presentadores favoritos y los ex-guionistas de Pasión de Gavilanes, que poco a poco consumirá las fuerzas de esos pobres infelices hasta que toda esa rabia que clama justicia se diluya en un mar de promesas y subvenciones. ¡Oh! ¡Qué bonito discurso! Estoy emocionado. ¿Has pensado en montar una ONG? Creo que posees las virtudes necesarias. El gorila a mi derecha me propinó un puñetazo en la mejilla. Mason, ¿qué coño quieres? Pregunté cansado de ser paciente. Me gustaría retomar mi cena y ver un capítulo de... Quiero que limpies mi nombre. Demuestra a todos los buenos ciudadanos de este país que Baltasar es un cruel psicópata. ¿Yo? ¿Acaso no tienes los medios para hacerlo tú mismo? Esta vez no. El muy cabrón me ha dado un buen golpe. Ahora mismo mi palabra no vale nada. Vació el vaso y lo lanzó furioso contra la chimenea. Creo que algunos de nuestros políticos deberían recibir un Oscar de la Academia. En aquel momento dejé que pensara que me había tragado su papel de víctima de la ambición. Sabes tan bien como yo que eso no es posible. Mason se acercó sujetando una silla y se sentó frente a mí. Hizo un gesto con la cabeza y el agente a su espalda me entregó una carpeta. Quizás necesitas la motivación apropiada. Dentro había varios documentos dirigidos a la UOP, con una orden clara, el expediente personal y un puñado de fotos de Alex. Llevaban un tiempo vigilando sus movimientos. Sabían que estaba robando información confidencial, pero necesitaban descubrir para quién trabajaba antes de eliminarlo. Vuelvo a ver el gesto inquieto del pobre chico, pocos segundos antes de su muerte. La rabia me dominó por un instante y mis ojos se oscurecieron. Los agentes dieron un paso atrás. Mason observó de reojo, reteniendo una confiada sonrisa. El informe colocaba al magistrado como primer sospechoso. Esto le daba peso a su historia. Pero eso era lo de menos. Tenía el nombre del ejecutor. La orden estaba firmada por el jefe de seguridad y consiglieri del sátrapa. Me puse en pie y Mason hizo lo mismo, asustado. Sus hombres alzaron las armas de nuevo. Está bien, lo haré, pero quiero que entiendas algo. Comenté sereno, dando un paso adelante.
como vuelvas a entrar en mi habitación sin permiso, te tiro por la puta ventana. Tras un cruce de intensas miradas, el magistrado se marchó satisfecho. Yo realicé algunas llamadas antes de dormir. Tenía una idea, pero necesitaría ayuda. Me desperté con las noticias. Los acontecimientos se repetían como en una macabra coreografía. Las mismas caras vomitando los mismos mecánicos argumentos. Desayuné escuchando a los ladinos necroperiodistas extendiendo su ponzoña. Una vez más, distorsionando la realidad para un público ya casi lobotomizado. Pero también encontré imágenes y discursos que otrora solo serían posibles en la ficción. En 2030 se aprobó la creación del Ministerio Digital y la avalancha de disidentes se ha controlado en parte, pero los habituales bastiones resisten, emitiendo ocultos en las sombras, convertidos en fugitivos por los que se ofrecen enormes recompensas. Calle abajo, los servicios de limpieza borraban afanosamente una enorme pintada en la fachada de la KRTVX. Day Life se podía leer. Pintura fresca, de aquella misma noche. El exceso aún resbalaba por la pared. A un lado, 3 carteles. No pude evitar reír al ver en el más grande el rostro del viejo Iker Jiménez. ¿Quién lo hubiera pensado hace 40 años? Me dije a mí mismo negando con la cabeza, recordando mis noches de estudiante escuchando en la radio Milenio 3. ¿Quién iba a pensar que el de los ovnis acabaría siendo el enemigo público número 1? Se me escapó una solitaria carcajada en mitad de la calle. Me miraron como si me hubiera vuelto loco. Helo ahí. Debajo de su foto, las palabras "se busca". Un texto en letras de menor tamaño, muy peligroso. Se busca por conspiración y alteración de la realidad. 2 millones de euros por su captura. Maravilloso. Pero en las viejas paredes de ladrillo y aluminio corrugado de la zona portuaria, bajo varias ennegrecidas capas de grasa, musgo y la erosión del inevitable paso del tiempo, sobrevivían tenues las consignas de una época reciente. Creo que fueron demasiadas emociones en muy poco tiempo, observando aquellas palabras como inquisidores, que se difuminaban descoloridas como la esperanza de muchos. Pensando en aquella horrible tragedia, en Melissa y en Alex, decidí romper las reglas. Pero necesitaba estar seguro, necesitaba conocer la verdad. Si no era posible obtener la información de la forma tradicional, tendríamos que usar un método acorde a los tiempos. Y para tal empresa conocía a las personas adecuadas. Las encontraría 4 días más tarde en las desquiciantes, surrealistas y controladas calles de la capital, en las que hay espacio para todo aquello que va contra la sensatez. Grandes centros comerciales, teatros, estudios de televisión y emisoras de radio, el centro neurálgico del poder y el aparato de propaganda del partido. 3 millones de personas disfrutan de una libertad desinfectada, en la que incluso las conversaciones son grabadas si se pronuncia alguna de las palabras consideradas sospechosas. Algunas columnas de humo se levantan en los suburbios. Los inevitables disturbios eran aplastados en minutos. Las potentes cámaras de los móviles ya no son un problema que ensucie la imagen del partido. Gracias a la segunda reforma, el uso de pulsos electromagnéticos y armas sónicas para el control de masas está permitido. Se lanza un cegador que apaga las luces y destruye todas las baterías en 1 kilómetro a la redonda. Y los ilusos manifestantes están perdidos. Dani es uno de esos niños prodigio, nacido con el cerebro conectado a la nube y los gráciles dedos de Chopin. Con solo 14 años obtuvo una beca para el MIT y con 18 fue contratado por los servicios de inteligencia. Sin embargo, poco después fue expulsado y condenado a permanecer a no menos de 500 metros de cualquier aparato conectado a la red. Orden que respondió donando la mayor parte de las propiedades del juez a las monjas del orfanato de San Miguel. Desde entonces es un proscrito, que disfruta jodiendo a funcionarios. Un indomable genio de gran corazón y la mentalidad de un niño de 12 años. Lo encontré en su casa. Al salir del ascensor observé que la puerta de su apartamento estaba abierta.
Me acerqué sigiloso y me incliné lentamente para poder ver el escenario. Danny permanecía atado y amordazado a una silla, de espaldas a su impresionante centro de operaciones. Ya le habían trabajado la cara, un moretón en el pómulo, una brecha en la ceja y la camisa llena de sangre. Frente a él 3 tipos. Los 2 que estaban de pie eran matones de la mafia del este, gabardinas oscuras, pendientes dorados y armas rusas. Sentado en una silla, una cara conocida, Dmitri Stanik, jefe local y marido de la sátrapa Laurenti. Al verme, Danny abrió los ojos, se revolvió e intentó gritar. Pero debido al calcetín que sobresalía de su boca, solo pudo emitir unos quejidos sordos que pretendían ser palabras. Yo sonreí y acto seguido cerré los ojos e hice una exagerada mueca sobreactuando, negando con la cabeza. El chico se quedó congelado mirándome como un corderito. Stanik rugió. ¿Dónde está mi dinero, payaso? Es la última vez que te lo pregunto. Uno de los matones agarró el brazo derecho de Danny y de un tirón colocó su mano abierta sobre la mesa. El otro sacó del bolsillo interior de su chaqueta unas tijeras de podar, que acercó amenazante a sus dedos. Danny volvió a mirar hacia la puerta y a gritar como un buceador que ha visto un tiburón. Casi pude entenderle. Respondí con un gesto compasivo y él suspiró aliviado, cosa que extrañó a Stanik. Desenfundé mi arma, entré y cerré la puerta. Buenos días. Se giraron raudos, pero se encontraron con el cañón de mi calibre 50. ¿Quién coño eres tú? Su padre, respondí. ¿Te crees gracioso? Stanik se levantó y se acercó a mí, impasible. Si supieras con quién estás hablando, te darías la vuelta y caminarías como un buen chico hacia el ascensor. Sé perfectamente quién es, señor Stanik, y desconozco los motivos de esta visita, pero no se preocupe. Yo me encargaré de solucionar el problema. ¿Estás seguro? Este niñato me ha robado 8,3 millones de euros. Exacto. Hubo un par de minutos de tensión. Stanik no iba a abandonar 8 millones. No temía por mi vida. Hubiera podido cargármelos a los 3 sin pestañear. Y le haría un favor a la ciudad. Pero 3 cadáveres llaman la atención. Sobre todo si uno de ellos era el bendito esposo de Laurenti. No podía permitir que las calles se llenasen de agentes, revisando documentos y escaneando retinas. Así que lancé un anzuelo. ¿Y si te dijese que este chaval puede acabar con Baltasar? ¿Baltasar? Supongo que te refieres a uno de los Reyes Magos. Arqueé una ceja y enfundé. Stanik y sus matones se miraron perplejos. No dudaron en sacar sus armas y apuntar a mi pecho. No, me refiero al sátrapa. No me lo trago. Rebuscó en mi chaqueta y me arrancó la cartera. Cuando leyó mi identificación, el rostro del capo, se tornó el de un niño asustado que intenta demostrar algo a sus amigos. No voy a engañaros, diciendo que no me complace ver el miedo en sus ojos. Sin decir nada, le quité mi documentación de las manos y la devolví a su sitio. Los 2 matones, mostrando sus dientes, miraron a su jefe confusos, pero entendieron lo que sucedía en cuanto él habló. Artai, he oído hablar de ti. No tengo ninguna duda. No soy muy apreciado en ciertos círculos. Así que, Baltasar, ¿acaso pretendes cargártelo? ¿Estás loco? Hizo un gesto socarrón al preguntar. No creo que haga falta, pero dejará una silla vacía, te lo aseguro. Una silla que podrías ocupar tú. Una vez más, el insaciable apetito de las pirañas políticas me evita una desagradable mañana, enterrando a 3 idiotas. Stanik, al igual que antes Mason, se pierde en el pasillo sonriente, fantaseando con su futuro cargo de sátrapa. Le limpié los mocos al chico y le serví su cacao con galletas antes de ponernos al día. Su aspecto era muy distinto.
el corte de pelo de un monaguillo y uno de esos bigotes que aparecen por falta de proteínas animales en la dieta. Siguiendo las últimas tendencias, Danny vestía como el viejo padre de una familia Amish. No me hizo falta preguntar. Él mismo relató su aventura, entusiasmado. Los 8 millones habían salido de una cuenta de BG Internacional, dinero malversado por la jueza en los últimos años, y depositado sin dejar rastro en las cuentas de Marcia, la señora de la limpieza, Edward el portero y las 18 personas que formaban el equipo de servicio y mantenimiento de la lujosa urbanización. Lo merecen, me dijo. Llevan 25 años cumpliendo los caprichos de estos apestosos engreídos, a cambio de miradas y palabras condescendientes, burlas y vejaciones clasistas. ¿Qué puedo decir? Así es Danny. ¿Sabes por qué estoy aquí?, le pregunté. No solo lo sé, sino que tengo lo que buscas. Recogió un pendrive oculto en el fondo de un sofá. Lo mostró como si se tratase del Santo Grial y lo introdujo en su máquina. Me explicó mientras tecleaba cómo había encriptado la información utilizando un algoritmo creado por especialistas del Mossad, capaz de bla, 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 bla. No entendí nada, pero recordando la maldita suerte de Alex, dejé mi arma sobre la mesa y eché un vistazo por la ventana. De pronto aparecieron en la pantalla varias pequeñas ventanas, unas sobre otras. Cada una de ellas contenía una lista de archivos numerados con fecha y hora. «Ahí lo tienes», me dijo, convencido de sus palabras. «¿Qué estoy viendo, chaval?» Correos y archivos de audio, llamadas anónimas, la conversación entre los protagonistas de aquel triste día, incluido el comandante de la UOP, el magistrado y el sátrapa, y una escueta lista de funcionarios de la alta nobleza. Pocas veces me quedo sin palabras. Aquella fue una de ellas. Miré al chico como un padre orgulloso. Le di una palmada en la espalda, demasiado emocionado. Él me miró sorprendido. «¿Estás bien, tío?» Le conté lo que había pasado, al margen de lo que había visto o escuchado en los medios. Su reacción fue la misma que la de cualquier honrado ciudadano. Aunque, ¿para qué negarlo? Nosotros no somos honrados ciudadanos. Nosotros conocemos una realidad que la mayoría ignoran y deben ignorar. El desastre de 2040 fue una de esas tragedias que todos recibimos como una inesperada bofetada que pareció sacar al pueblo de su perpetuo trance y encender de nuevo la llama de la esperanza. Pero como siempre os he dicho, el mal es astuto, muy astuto. En cuanto los medios del caos realizaron sus sortilegios, un siniestro velo de tinieblas y fanatismo cubrió el país. Y hermanos y vecinos, una vez más, se destriparon unos a otros, mientras los seres tenebrosos que nos controlan desaparecieron tras las sombras de sus lugartenientes. Asumiendo cierto riesgo, pasamos 3 horas escuchando los audios y leyendo demasiados correos, entre administradores de bajo nivel y los funcionarios superiores. 4 personajes destacaban entre todos los demás. 2 que ya conocíamos, Mason y Baltasar, y otros 2 jerarcas de cargos inferiores. Confirmaba la información del pobre Alex. Los sistemas Starlink señalaron el peligro con más de 12 horas de antelación. Las primeras advertencias ni siquiera son recibidas, ya que las estrictas creencias religiosas de los funcionarios les impiden trabajar antes de las 11 de la mañana. Entre las 11:30 y las 18 nos encontramos con el normativo caso de inacción política, narrado de forma magistral en 1975 por Steven Spielberg en la película Tiburón. ¿Os acordáis del incomprendido y tenaz Martin Brody y el alcalde de Amity Island? No pretendo frivolizar con este comentario. Lo hago para que seáis conscientes de que así funcionan las cosas realmente. Da escalofríos pensarlo, ¿verdad? Aunque en este caso el motivo no fue el turismo, sino hacer evidentes las deficiencias de seguridad e infraestructuras. Fue el secretario quien interceptó los correos del sistema de seguridad Starlink. A las 15:45 envió un mensaje de audio directamente al sátrapa, en el que solo se decía: «Panorama favorable para protocolo 23». Baltasar respondió únicamente: «Luz verde». A partir de ese momento todas las comunicaciones de emergencia son bloqueadas.
A las 16:40 horas los sensores del embalse envían una señal vía satélite. Posiblemente, en la torre, una potente luz comenzó a parpadear tiñendo la lóbrega sala de control de rojo, pero nadie contestó. En 2037 se añadieron las balizas aéreas como parte de los mecanismos de alerta ciudadana. Se lanzan desde diversos puntos delimitando la zona en peligro. Brillan como pequeñas estrellas de fuego en el cielo, emitiendo un sonido característico. Pero esto no sucedió. A las 16:43 el director de emergencias llamó por una línea externa al magistrado. Solicito confirmación, luz verde protocolo 23. Mason respondió lo mismo que el sátrapa. Hijos de perra. Están compinchados. Rugí en voz alta. Di un golpe en la mesa. Me invadió de nuevo una inmensa cólera reviviendo las horas posteriores. En el último archivo, con fecha de 4 de enero a las 00:02, se escuchaba la voz del comandante Prado. Tropas desplegadas. Bloqueo previsto para la 1:45 am. Todos en sus puestos esperando que se levante el telón. Un mensaje críptico para muchos, pero no para mí. El diabólico puzzle iba encajando. Me senté abatido, pero al mismo tiempo furioso. Pero para acabar con estos monstruos, debo ser frío y meticuloso como ellos. Danny solo es un gamberro que vive alejado por completo de la política y todo aquello catalogado como problemas de adultos. Creo que aquel día perdió una gran parte de su adorable inocencia infantil. Escuchando aquellos repugnantes audios, se enfrentó a una realidad inédita que le fue imposible asumir. Recuerdo cómo el chico, totalmente fuera de sí, me sujetaba por los hombros gritando: «¡Mátalos, Artai! ¡Mátalos a todos!». Se sentó desatado y se sumergió como un tiburón en el mundo digital. Sus dedos se movían vivos. Voy a quitárselo todo. Todo, todo, ¿me oyes? Todo. Tuve que sujetarle las manos. No obstante, no me costó convencerle. Teníamos pruebas que podríamos presentar en todas las organizaciones del bien y tribunales internacionales, o enviar a las agencias de noticias, pero no era suficiente. Hay que llegar al fondo del asunto, le dije al chico frunciendo el ceño. Falta la pieza clave, el protocolo 23. Pero hemos de movernos entre las sombras con sigilo y astucia. Debemos actuar con serenidad y templanza. Siempre he sido una figura paterna para él, lo cual prueba su falta de sentido común. Traté de actuar como tal. Danny me miraba atento, inclinado en la silla, asintiendo dispuesto. Pero entonces un distraído rayo de luz entró por la esquina del pristino cristal de la ventana, alumbrando la mesa como una aparición divina. Y las palabras Desert Eagle .50 brillaron relucientes grabadas en el lateral de mi pistola. Lo acepté como el mensaje de una juguetona fuerza superior y dije: o podemos entrar de una patada en la puerta, volarles la puta cabeza a todos esos cabrones de la UOP y darle de hostias al comandante hasta que confiese.